Y bueno, pues vamos a dar inicio con la información porque el día de hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, estuvo en la conferencia matutina que ofrece todos los días, bueno, al menos de lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí pues fue a dar una exposición de este informe que se presentó desde la semana pasada, que es el informe emitido por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Esta presentación pues la realiza el funcionario luego de las reacciones y de las opiniones que se generaron en torno a la presentación del mismo informe la semana pasada y algunos de los puntos que se estuvieron dando a conocer y que se cuestionaron sobre este documento. Encinas comentó que el informe habla de los antecedentes, el análisis y el contexto de los hechos y el análisis de la intervención de las autoridades en el encubrimiento de los hechos, y también enfatizó que esto no es una postura política, sino un análisis técnico completo. Más bien lo que expresaba el subsecretario, primero reconoce y dice, pues, se quiere ver como este informe como una postura política. Es un informe técnico con más de 12 elementos, más de 12 fuentes de información, pero sí reconoce si hay una parte política, porque esclarecer un crimen de Estado, pues es una responsabilidad del Estado y es un tema político. Vamos a continuación a ver lo que señaló el subsecretario de Derechos Humanos. Una de las afirmaciones que se ha hecho frecuentemente al informe es que esta es una posición política del gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la verdad. Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos. Hay quien sostiene que el informe se basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se pega a la realidad. Hay 13 fuentes de información básicas, que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y Fiscalía del Estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GIEI, el Centro Geo de CONACYT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y también de manera destacada los testimonios y la colaboración de 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones, y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento e que incluso el festejo organizado en la plaza central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala, y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo, que la verdad histórica
se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. Bueno, esa fue, la justificación inicial con la que Alejandro Encinas inició esta exposición. Luego presentó un cuadro de las diferencias sustantivas de la verdad histórica en comparación con lo que se presentó hace unas semanas. Ahí pues indica que la movilización de los normalistas fue un hecho fortuito, en tanto que el informe establece que se tenía por completo conocimiento de esa acción, incluso desde días antes de que los jóvenes realizaran ese movimiento de la Normal hacia la central camionera y hacia Iguala. Además, el subsecretario de Gobernación, pues en esta exposición que hizo en la mañanera, confronta la versión de que los alumnos fueron detenidos por la policía de Iguala y que fueron llevados a la comandancia. Dijo que eso es completamente falso. El informe detalla que los normalistas asegurados por la policía municipal de Iguala en Juan N. Álvarez fueron los que iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a su comandancia. Otro de los aspectos importantes que también corrobora el informe es que los alumnos que iban en este camión fueron sustraídos de la comandancia de Iguala por parte de los policías de Iguala y de Cocula, y estos fueron entregados en Lomas Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. También se presume que los normalistas del camión 1531 fueron llevados a Lomas de Coyotes y que por otro lado los asegurados por la policía de Huitzuco fueron trasladados a este municipio. Así es. También el subsecretario destaca que la verdad histórica señalaba como uno de los autores y quien había dado la señal y la orden de privar de la vida a los estudiantes era el GIL. Sin embargo, pues en este informe de la Comisión de la Verdad se detalla que este líder de sicarios, identificado hasta el momento como A1, es el que ordena recuperar la mercancía y que pues también ordena un escarmiento ejemplar para los estudiantes. La verdad histórica dice que los estudiantes fueron quemados en el basurero, como ya se ha dicho, pero pues este informe de la Comisión de la Verdad, que pues también al igual el informe del GIEI desmiente eso. En el caso del informe presentado por Encinas, señala que pues era tanta la magnitud de sicarios de todos los grupos que había formado el AR1, que a pesar de que inicialmente se había girado la instrucción o tenían la intención de que sí iban a quemar a los estudiantes, como eran demasiados, pues determinaron que los iban a repartir entre grupos de sicarios. En la conferencia de prensa las palabras fueron crudas, porque ahí incluso el subsecretario dijo que se establecieron y se ubicaron diferentes puntos en el que habrían sido llevados estos jóvenes. Unos de ellos serían, por ejemplo, el río Balsas, también está el Pozo Viejo, está una de las minas en el lugar, e incluso, y citamos textualmente al subsecretario, son varios puntos porque dice que incluso a 10 de los estudiantes los habrían enviado a cocinar. Vamos a continuación a ver parte de esta exposición. Histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto, porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el Pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Tasco, y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes, e incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Al mismo tiempo, como se ha demostrado, de que no fueron arrojadas las cenizas al río Cocula, queremos señalar que hemos encontrado los restos de 3 estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Innsbruck, en el Laboratorio de Identificación Genética,
y no fueron encontrados en Río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula, y que nos permitió tener ya la identificación y la certeza de 3 de ellos. Ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya señalábamos la presencia de Julio César López Patolsin, normalista, informante de la Sedena, pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos en la conferencia de prensa en el Hospital Cristina, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los elementos de Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones. Dicen que la desaparición de los desaparecientes fue un asunto local. Eso es totalmente absurdo. En estos participaron diversas instituciones, no fue un hecho fortuito. Hubo intervención de autoridades del Estado en la desaparición y pues una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura, y tan es así que el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores porque fueron torturados. Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente. Bueno, en el informe está establecida esta clave de A1, y para que usted tenga plena comprensión de lo que se está diciendo, A1 sería José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala en ese momento, que ahorita está detenido. Ya lo decía Alejandro Encinas también en una parte de la mañanera, no está detenido, solo hay que aclararlo, por desaparición forzada, sino por otros delitos. Pero entonces ahorita cuando usted esté escuchando hablar del A1, estamos hablando de José Luis Abarca. Aquí es muy importante porque es parte y sustancial de la exposición de Alejandro Encinas de los últimos días. Ya, digamos, esta es una quizá tercera, cuarta exposición del informe que se presentó hace poco más de una semana. Bueno, él hace este comparativo de la verdad histórica que establecía que la desaparición de los estudiantes se realizó por instrucciones que el Gil transmitió al Cepillo a través del Fercho, encargado de los sicarios de Guerreros Unidos en Cocula. Lo que establece la versión actual es que A1, es decir, José Luis Abarca, dio la orden de recuperar la mercancía diciendo: me chingan a todos a discreción. Eso es lo que establece el informe. Y agrega: José Luis Abarca ordenó la desaparición de todos los estudiantes diciendo: porque no saben quién es quién y se está calentando la plaza demasiado. Mátalos a todos, Iguala es mío. Eso es lo que establece en este comparativo del informe de la verdad histórica con la información actual. Otro de los puntos que también se señalan en esta nueva exposición es que integrantes de Guerreros Unidos habían incinerado a los jóvenes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes del grupo contrario denominado Los Rojos. Eso es lo que establece lo que presentó Murillo Karam en 2014, y lo que se presenta en 2022 es que se identificó al sicario Eduardo N., alias el Chucky, como el que mata y tortura al estudiante Julio César Mondragón, incluso sin tener instrucciones de sus superiores. Este también es un punto importantísimo porque Julio César Mondragón es el joven al que pues horrible, no se nos olvida esa fotografía y que le quitan la piel del rostro y aparece así en las calles de Iguala. Entonces ahí también el informe de este 2022 esclarece ese punto y agrega: las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que el Chucky les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera. Se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes que fue llevado a Huitzuco. Esto, por lo que ya explicábamos hace rato, que lo que dice Encinas pues fue que por la gran cantidad de jóvenes pues se los repartieron. Esta es la información que parte de la información que estuvo dando el día de hoy, Romina. Así es, y es información que ciertamente era importante la presentación, porque esta es información que está ahí en el informe. Incluso nosotros el sábado pasado ya anunciábamos un poco y les dábamos información
con respecto a esto que se señala de que la orden inicial, o al menos lo que se esperaba de inicio era quemarlos, porque este señor Abarca y sobre todo también integrantes de Guerreros Unidos, cuando detienen a los camiones, pensaban que ahí había integrantes de los rojos infiltrados con los estudiantes. Incluso también en el informe viene un testimonio de una chica que es también integrante o la presentan como presunta integrante de este grupo de sicarios, y ella platica cómo le ordenaron que tomara fotografías a todos los estudiantes. Le toma fotografías a todos los estudiantes, se las entrega a dos de los sicarios y dice que pues ellos solamente fue de interés tres perfiles. Sin embargo, pues que los líderes, y también refiriéndose a la uno, que ahora sabemos que es José Luis Abarca, que se desespera y dice, no, ya, mándalos, chíngatelos a todos, mándalos matar. Y es cuando viene esta parte que ya, o sea, ya manda ya, porque se está calentando mucho la plaza, mándalos matar. Es la textual la que yo les compartía. Eso es lo que dice el informe. La declaración es: me chingan a todos a discreción, mátalos a todos, Iguala es mía. No saben quién es quién. Esas son las palabras que cita el informe de Abarca. De Abarca. Ajá. Entonces, cuando se refiere al no saben quién es quién, porque también cuando uno lee ya como todo el informe con los anexos, cuando dice no sabes quién, es cuando nos vamos justo a esta parte, porque pensaban que dentro de estos camiones o dentro de los grupos, creían que había integrantes de los rojos, que son el grupo contrario de Guerreros Unidos. Por eso les toman las fotografías a todos los estudiantes, pero las analizan, dicen que nomás le llamaron la atención 3, pero finalmente, es cuando cobra sentido esta frase de pues que no sabemos quién es quién, ya mejor mátalos. Bueno, no lo dijo así, pero es mátalos a todos. Entonces, también en este informe viene que inicialmente pensaban, sí, quemarlos, pero como eran demasiados los estudiantes, pues deciden, incluso es muy crudo el informe, porque habla de que también la orden era que a uno de los sicarios le indicaron utilizar machetes para poder repartirse en bolsas a los estudiantes y le entregárselas a cada grupo de sicarios para que ellos se deshicieran como quisieran de los jóvenes. Por eso son varios los puntos en los que ahora, de acuerdo con la versión de la Comisión de la Verdad de Segov, tienen que buscar. Entre estos puntos está, por ejemplo, el río Balsas, está el Pozo Viejo y algunos que ya les comentábamos previamente. Pues sí, es muy fuerte la información, pero como igual lo comentó Alejandro Encinas hoy por la mañana, pues incluso hasta eso es un acuerdo que se llegó con los padres, de que siempre se les iba a hablar con la verdad, por más cruda que fuera esta, y ya que nosotros también lo estamos desmenuzando, por decirlo de alguna manera, pues sí, o sea, te deja helada cada dato nuevo, porque pues sí, es impresionante. Estamos hablando de la vida de 43 jóvenes, muy, muy jovencitos. Entonces, pues eso es lo que sale Encinas a decir hoy. Y pues dice, están saliendo muchísimas opiniones de gente que al parecer ni siquiera se han metido a leer ni el informe ni los anexos, y a partir de ahí están diciendo que es exactamente lo mismo que la verdad histórica. Pues ya tenemos ahí los cuadros comparativos, todavía se está viendo la publicación completa de los anexos, eso es lo que habían estado comentando. Entonces, pues sí se tiene que tratar con mucha delicadeza, no ocultar, pero sí el tema tiene que tratarse con mucha responsabilidad. Claro, y es que también la lógica nos dice que al menos en la construcción de la verdad histórica hay algunos elementos que coinciden, porque finalmente lo que hacen las autoridades es saben que Guerreros Unidos estaban involucrados en la desaparición, los detienen, pero ante el hecho de mejor hacer una investigación completa, bien robustecida, no hay que sacar rápido una verdad, hay que fabricar una verdad, hay que sacarles lo que yo quiero que digan con tortura, porque incluso esto es uno de los elementos que se mencionaba mucho en el juicio y que le estaban reprochando al señor Murillo Karam. Construiste una verdad, y en los testimonios que se dieron a conocer ahí se mencionaba mucho de que
los sicarios o los detenidos, bueno, las personas detenidas que fueron torturadas, a ellos les dijeron exactamente qué es lo que tenían que decir en esta verdad. Y es muy lamentable porque si bien estas personas pudieron o no estar sí involucradas en la desaparición, el hecho de hacerlo mal, el hecho de torturarlos, pues también da pie a que estas personas estén argumentando o se les esté cayendo el caso en los tribunales. Entonces puede haber algunos elementos que coincidan, pero ya en la construcción o de qué ocurrió con ellos es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Exacto, y pues bueno, también en esta participación de Alejandro Encinas en la conferencia de prensa del día de hoy, pues más adelante le preguntaron sobre la responsabilidad, por ejemplo, de los altos mandos, entre ellos Salvador Cienfuegos y Rafael Ojeda, el actual titular de la SEMAR, de la Secretaría de Marina. Alejandro Encinas contestó que todas las evidencias ya se entregaron a la Fiscalía General de la República y esa instancia será la encargada de delegar responsabilidades, ya que la Comisión por la Verdad no tiene facultades de Ministerio Público. Sin embargo, lo que sí agregó es que, pues, al momento de desechar la verdad histórica, se está involucrando a funcionarios de la más alta esfera política mexicana. Mencionó incluso reuniones casi presidenciales para hablar cómo es que se iba a construir, cómo es que se trabajó en el diseño, la operación y la implementación de la versión de la verdad histórica. En el caso concreto del Ejército, Encinas opinó que pues hay responsabilidades que encajan dentro de la justicia militar, por lo que ya le hemos venido comentando de que no se estableció el protocolo para buscar a un elemento del Ejército desaparecido. Vamos a escuchar esta respuesta que dio Alejandro Encinas. Ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades, esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia. No somos policías, no somos Ministerio Público, nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaban en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen, y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Dejemos que por supuesto que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo. Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad, en este caso militar, quien toma las decisiones. En ese mismo tema, el GIEI ha pedido acceso recientemente no solo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis. ¿Se le otorgará todo este acceso? No, el GIEI es coadyuvante de la Fiscalía, tiene acceso. Por supuesto, toda la información, no venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibo de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto. Y está entregada desde el día viernes a las 9 de la noche, lo digo, porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia. No quisimos entregarla en oficialidad de partes, eso sería un absurdo, pero tan tienen acceso el GIEI a esta información que el propio jueves, después de la reunión con los padres y madres de familia, había solicitado yo una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos, y esta declaración se llevó el jueves entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana al día siguiente, y hubo representantes del GIEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen la información,
son coadyuvantes en la Fiscalía y, por supuesto, no se les pondrá ninguna limitante ni restricción. Gracias. Para el presidente también y para el subsecretario. Y sí, bueno, pues son las autoridades o es la Fiscalía la que tiene que deslindar penalmente las responsabilidades. En el caso del Ejército, por ejemplo, mencionaba Encinas que parte de las responsabilidades dentro de la justicia militar, según lo que sugiere este informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, es porque no actuaron, al menos ellos tenían conocimiento y no actuaron porque tenían uno de esos elementos infiltrados. Pero también en este mismo informe, y es uno de los datos que comentó el propio Alejandro Encinas el día de hoy en la conferencia matutina, es que presenta presentan las gráficas de diversas comunicaciones que sostuvieron en su momento los integrantes y sicarios de Guerreros Unidos y cómo se van vinculando con las comunicaciones que tuvieron en su momento con policías de Iguala, con policías de Huitzuco, y algo que llamó la atención de la exposición el día de hoy de Alejandro Encinas es que también menciona comunicaciones del 27 Batallón de Infantería. Sin embargo, las capturas de pantalla que se dan a conocer el día de hoy, aunque se dijo que todo iba a ser como muy público, ya cuando ustedes se vayan a ver el informe, pues es muy complicado saber si esas capturas realmente y esas conversaciones tienen que ver con la desaparición de los estudiantes, porque vienen las capturas, pero viene todo testado. O sea, viene todo en negro, entonces no se puede realmente conocer qué señalan ese tipo de conversaciones y cómo es que se están involucrando o que estaban señalando con respecto a la desaparición de los jóvenes, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario Alejandro Encinas. Pues sí, eso también ha sido una de las grandes complicaciones en el caso porque entre que se tiene que cuidar ciertos datos por la investigación y entre se quieren ocultar a la mala muchos otros, estos documentos en negro por completo fueron una constante para entrar a este caso. Sí, y Dani, una de las cosas, fíjate que nos llamaba mucho la atención, y lo voy a sacar a colación porque precisamente ante la respuesta de Encinas, cuando le preguntan sobre las responsabilidades de los mandos militares, tanto del general Salvador Cienfuegos, que fue el secretario de Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como el actual titular de la Marina, el general Ojeda, Encinas inmediatamente manda, dice, no, pues nosotros ya hicimos la Comisión de la Verdad, investigó, investigó, se hizo el análisis técnico, pero a quien le corresponde determinar y fincar responsabilidades y hacer una investigación ministerial que concluya en una judicialización o en llevar a estas personas ante los juzgados es a la Fiscalía General de la República. Aprovecho esto y lo retomo para comentar algo que nos llamó muchísimo la atención en las audiencias de vinculación a proceso, tanto la inicial como la de vinculación a proceso, y es que el que presenta este caso frente a Murillo Karam, que es el más alto funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, juzgado por el caso Ayotzinapa, no estoy hablando de otros casos, por el caso Ayotzinapa, este es el más alto funcionario que ha sido sentado en el banquillo de los acusados. Y nos sorprendió de verdad muchísimo que las fiscales que estaban en el lugar, aunque sí se apasionaron y le metieron como pasión y se notaba que no tenían completo conocimiento de la carpeta, a tal grado que en la primera audiencia, Dani, incluso el juez manda a uno de los fiscales a uno de los asientos de atrás donde se notaba que ni siquiera conocía bien la carpeta de investigación. La pregunta aquí, lo que se nos hizo muy extraño ¿por qué no está sentado aquí Omar García? El de la fiscalía, el fiscal que estuvo investigando, el fiscal que está en el caso de Ayotzinapa, se encuentra él actualmente en otro país. ¿Por qué? Eso se nos hizo muy extraño. ¿Por qué presentar a fiscales que si bien no queremos demeritar su trabajo, fueron muchas horas, al menos la fiscal Lidia Bustamante ya de la mitad para acá se notaba que se puso pilas, pero eso no quita la pregunta de
¿por qué no metieron a quienes estuvieron de lleno y quienes tienen el expediente en la cabeza de sí así para poder argumentar y no solamente estar basando mucha de su argumentación o de la acusación en conferencias de prensa como pruebas, ¿no? Entonces, sí es un dato que nos llamó muchísimo la atención a los reporteros y sobre todo a muchos compañeros que tienen mucho tiempo siguiendo el caso de Ayotzinapa, que han escrito incluso libros y que tienen mucho conocimiento del tema de qué pasó con Omar, ¿no? ¿Qué pasó con el fiscal Omar? ¿Por qué no está aquí presentando él, haciendo esta acusación? Vaya, no es cualquier persona, es Murillo Karam, ¿por qué no está él? Qué raro. Y sí, o sea, también ustedes acaban de escuchar la respuesta de Alejandro Encinas, un poquito exaltado, diciendo, a ver, no tenemos facultades de Ministerio Público y todo ya está en la Fiscalía. Entonces, ya con esta, lo decíamos hace rato, casi cuarta exposición del contenido del informe que se presentó hace más de una semana, pues Encinas ya está diciendo, ya está en ese terreno, incluso en el chacaleo que le alcanzas a hacer tú ese día en Palacio Nacional, hasta, bueno, lo estábamos comentando ahorita, que dijo que amarra navajas cuando le preguntan por la Fiscalía, que no da risa incluso esa declaración de un funcionario, o sea, como que ya él está al margen de todo eso, él dice, ya es cosa de la Fiscalía. Entonces, pues después de este informe, los ojos se tienen que poner por completo ahí y no se pueden equivocar. Ya se equivocaron con Rosario, ya se equivocaron mucho. Con Murillo Karam no puede pasar algo así. Pues lamentablemente es que también las expectativas no son tan buenas. La verdad es que no son tan buenas. A lo mejor este es un gran reto ahora sí para la Fiscalía y es el gran reto. Yo no sé si es en esta ocasión el presidente al menos sí le diga al fiscal Gertz Manero, oigan, mínimo deja que trabaje la unidad, ¿no? Pero pues estamos a mitad. Es una de las promesas, el esclarecimiento, y la verdad es que el reto para la Fiscalía es muy grande, pero hemos visto cómo el antecedente, cómo ha venido trabajando y cómo muchos de los casos se le caen a mitad de las investigaciones o mientras ya está haciendo las investigaciones, como el caso de Rosario, o por ejemplo vemos la dilación o vemos muy lento el caso de Lozoya, pero el caso Ayotzinapa tiene una presión muchísimo más fuerte. Al menos en eso tenemos una expectativa que eso, al menos esta presión y esta lucha constante de los padres y de los activistas, pues les impacte un poco o al menos les haga considerar, detenerse a considerar que estos errores van a pasar a la historia y sobre todo creo que debería estar conscientes de que el que va a terminar mal en este caso no va a ser, va a ser Gertz Manero, porque se va a decir, bueno, va a ser Gertz Manero, pueden ser los fiscales, pero a la postre y en la historia, el que va a quedar como que prometió este esclarecimiento y si no se hace bien, esto le va a impactar al presidente. Pues sí, porque está dentro de sus compromisos importantes. Entonces, pues claro que sí hay una intención clara de que pase algo y se haga bien. O sea, ya por parte del gobierno federal, pero sí ya son muchas las declaraciones de que el terreno está en la Fiscalía, también quizá como una especie de presión, no lo sabemos, pero bueno, eso es lo que ha salido hasta hoy por la mañana sobre el caso de Ayotzinapa del gobierno federal.